Ya he vuelto yo también para salvarlos aquí de su examen, bueno, nuestro más bien, porque no es como que esté exento una cosa así. De fórmula empírica y molecular. Estoy tan metido en el papel que me puse de fondo el soundtrack de Breaking Bad. No, no cualquier cosa. Miren, no creo que se escuche. A ver, ¿no? No sé, no creo que se escuche. Em, ahí está. Pero vamos a resolver la guía del examen de química. Vamos a empezar con el ejercicio 1, obviamente, ni modo que empecemos con el 5. Vamos a empezar con el más sencillo, que es el 1. Entonces, nos dice el 1, cierto hidrocarburo contiene 85.5% de carbono. Nos dice que sabiendo que 8.8 gramos del mismo, o sea, del hidrocarburo, en estado gaseoso, ocupan un volumen de 3.3 litros a 50 grados Celsius y una atmósfera de presión. Y nos pide determinar la fórmula empírica y determinar la fórmula molecular. Para esto es importante entender como tal qué es la fórmula empírica. Y así de una manera muy sencilla como para resumirla, pues la fórmula empírica sería como la relación mínima que hay entre los átomos de una molécula. Y la fórmula molecular pues sería, por así decirlo, como la relación real que hay entre los átomos de la molécula. Y también para atacar este problema, hay que saber que es un hidrocarburo. Pues un hidrocarburo es una sustancia que se compone de carbono e hidrógeno, de la forma de un carbono con hidrógeno. Y pues los subíndices aquí yo los puse con X y Y para generalizar, pero pues es que cambian dependiendo del hidrocarburo. Entonces, ¿cómo atacamos a este problema? Pues primero hay que analizar, pues nos dice que es 85.5% de carbono y tenemos 8.8 gramos. Ok, entonces los gramos de carbono debe ser igual a los gramos de la sustancia multiplicado por 0 punto y el porcentaje que sería 855. Entonces esto aquí me va a dar los gramos del carbono que tenemos de carbono dentro de estos 8.8 gramos de hidrocarburo. Entonces esto nos va a dar como resultado que de gramos de carbono tenemos 7.524 gramos. Ok, y ahora nos falta saber cuántos gramos tenemos de hidrógeno. Entonces, para saber cuántos gramos tenemos de hidrógeno, pues se supone que pues, los 8.8 es lo de la sustancia total. Entonces, si a estos 8.8 le quito los gramos del carbono, pues vamos a tener los del hidrógeno, ¿no? Obviamente. Entonces, los gramos del hidrógeno será igual a 8.8 gramos menos 7.524 gramos. Lo cual nos va a dar que los gramos de hidrógeno será 1.276 gramos. Ok, ahora con esto, ¿qué podemos hacer? Sencillo, que vamos a poner los datos que tenemos del carbono, el hidrógeno. Ahora con estos vamos a poner como tal las cantidades en gramos que tenemos. Ya sería los 7.524 gramos de carbono que tenemos y el 1.276 gramos que tenemos. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a dividir entre el peso molar de del elemento. En este caso dividiríamos entre el peso molar del carbono y el peso molar del hidrógeno. Entonces el peso molar del carbono es 12 gramos entre mol, o lo mismo que 12 gramos por mol a la menos 1. Y el hidrógeno pues es de 1 gramo entre mol o 1 gramo por mol a la menos 1. Hay que recordar que es lo mismo escribir entre mol que un mol multiplicando pero a la menos 1. Es lo mismo escribirlo de cualquier manera. Entonces aquí gramos con gramos se me cancelan en ambos y el mol sube como mol positivo, como mol normal. Y efectuamos las divisiones de cada uno. Efectuando las divisiones nos van a quedar estas de aquí. ¿Y ahora qué vamos a hacer con estas? A ambas las vamos a dividir entre la cantidad más pequeña. En este caso la cantidad más pequeña es 0.627 moles. Entonces vamos a dividir entre esa cantidad. Vamos a hacer esta relación, ¿no? Dividir. Entonces al efectuar estas operaciones nos va a quedar como resultado
que esto es igual a 1 y esto es igual a 2. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Con esto podemos saber que en la fórmula empírica habrá un carbono y 2 hidrógenos. O sea que la fórmula empírica será el CH2. Y de aquí podemos calcular su peso molar, que sería, ay, se me puso esto de acá, sería el peso molar 14 gramos sobre mol o 14 gramos mol a la menos 1. Ya les digo, es lo mismo escribirlo de una o de otra manera. Y ya con esto, pues bueno. Ahora, ¿para qué nos habían dado estos datos de acá? Del estado gaseoso y del volumen y la temperatura y la atmósfera. Pues bueno, hay que, para eso tendremos que utilizar la ley de los gases para calcular así el peso molar de la fórmula molecular, no de la fórmula empírica, de la fórmula molecular. Entonces hay que recordar que Pancho Villa no reprobó termodinámica. Bueno, y sabiendo que N es igual a masa entre peso molar, ya aquí hice directamente la sustitución, pero normalmente está como Pancho Villa no reprobó termodinámica. O presión por volumen es igual al número de moles por la constante del gas ideal por temperatura, que es lo mismo. Entonces aquí podemos despejar el peso molar, pasándolo a multiplicar acá y a la presión por volumen la podemos pasar a dividir. Entonces de tal manera que nos quede que el peso molar es igual a masa por la constante R, que es la constante del gas ideal, que es 0.82 atmósferas litros mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1, por la temperatura, que debe de estar en Kelvin, importante, la presión, que debe de estar en atmósferas, y el volumen, que debe estar en litros. Eso es importante que siempre se ponga así. Y ok, ya con esto, entonces podemos reemplazar, tenemos todos estos datos, si se dan cuenta, para encontrar el peso molar. Tenemos la masa, que es 8.8 gramos, de R pues es una constante, la temperatura la tenemos en 50 grados, para tenerla en Kelvin le tenemos que sumar 273.15, que nos daría como 323.15 si no me equivoco. La presión ya la tenemos en atmósferas y el volumen también lo tenemos y en litros, que es lo que nos interesa. Entonces ya podemos reemplazar directamente todos los datos. Y así como les decía, para cambiar de Celsius a Kelvin, solamente le sumamos 273.15. Entonces 50 más 273.15 nos da 323.15 kelvins. Pues lo demás ya lo tenemos. La masa era 8.8 gramos. Y R siempre va a valer esto. Siempre va a valer 0.082 atmósferas litros mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1. Y aquí está la temperatura y la presión, que teníamos que era una atmósfera, y el volumen, que era 3.3 litros. Entonces, haciendo toda esta operación, fíjense que aquí esta atmósfera con esta atmósfera se me cancela, este litro con este litro se me cancela, Kelvin a la menos 1 que me multiplica con Kelvin normal se cancela, y nos queda simplemente gramos por mol a la menos 1, o sea, gramos entre mol, que es lo mismo, que nos queda de 70.6 gramos entre mol. Entonces así podemos con este peso molar de la fórmula molecular, porque este es de la fórmula molecular, no es de la empírica. De la empírica es 14 gramos entre mol. Entonces podemos hacer una relación de la fórmula molecular entre la fórmula empírica de sus pesos molares, que sería 70.6 gramos mol a la menos 1 entre 14 gramos mol a la menos 1. Entonces aquí el gramos mol a la menos 1 se cancelan arriba y abajo, y nos queda simplemente que esto es una razón de más o menos 5. Es poquito pasadito de 5, pero lo redondeamos a 5 porque solamente nos sirve la parte entera. Entonces ya con la parte entera, pues ya con esto podemos calcular la fórmula molecular, que sería que la fórmula molecular es la misma empírica, pero con todos los subíndices multiplicados por esta razón, que sería por 5. Entonces, en vez de quedar un carbono, quedaría un carbono por 5, que serían 5 carbonos, y en vez de 2 hidrógenos sería 2 hidrógenos por 5. O sea, esta sería la fórmula molecular, la C5H10. Y con esto ya queda el 1. Después está el 2, que
para el 2 nos dice que una sustancia orgánica que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno a 250 grados Celsius y que tiene una presión de 750 milímetros de mercurio, y que dice que 1.565 gramos de dicha sustancia en forma de vapor ocupan 629 mililitros, y que su análisis químico elemental es el siguiente, que está compuesto por un 63.1% de carbono y un 8.7% de hidrógeno. Entonces, ¿cómo podemos analizar esto? Entonces, esta es nuestra masa, ¿no? La de 1.65 gramos de la sustancia. Entonces, con esto va a ser con lo que vamos a trabajar. Entonces, los gramos, como tal, los gramos del carbono serán... perdón, aquí me faltó de que nos pide terminar la fórmula empírica y la molecular. Ya, los gramos del carbono, como tal, serían los gramos de la sustancia, los gramos totales de la sustancia, por 0.% el porcentaje del carbono dentro de la sustancia, o sea, por 0.63.1, o sea, 0.3631, pues ese sería el porcentaje. Y ya con esto ya te daría los gramos del carbono, que haciendo la multiplicación te queda 1.04115 gramos de carbono. Y para calcular pues, los del hidrógeno, pues sería lo mismo, ¿no? Que los gramos de hidrógeno será igual a 1.65 gramos por 0. El porcentaje de hidrógeno, que es, en vez, aquí es como si fuera 0.8. Entonces al final nos quedaría como 0.087, no 0.87, porque eso sería un 87%, lo cual es incorrecto. Por eso es 0.087. Y ya, pues haciendo esta multiplicación nos va a quedar que los gramos de hidrógeno es 0.14355 gramos. Y para calcular los del oxígeno hay dos maneras. O puedes a los 1.65 restarles ambas, o a los porcentajes, al 100% restarle los porcentajes de los otros y después aplicar esto mismo. Yo así lo voy a hacer. Entonces, al porcentaje del oxígeno será igual a 100% menos el porcentaje del carbono menos el porcentaje del hidrógeno, que me hace esta resta. Y el porcentaje pues nos queda como 28.2%. Entonces ahora sí, para obtener los gramos del oxígeno bastaría con multiplicar los 1.65 gramos de la sustancia por 0.282. Y esto sería lo mismo que 0.4653 gramos. O sea, 0.4653 gramos. Ok. Ahora con esto vamos a hacer lo mismo de establecer las relaciones después de dividir entre sus pesos molares de cada uno. Entonces vamos a dividir ahí está, la cantidad de gramos entre el peso molar. Entonces para hacer esto, pues escribimos aquí el carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Ya, pues aquí están sus masas que hemos encontrado, y los dividimos entre sus pesos molares. El peso molar del carbono pues es 12 gramos entre mol, o 12 gramos por mol a la menos 1, te lo repito. El peso molar del hidrógeno es 1 y el peso molar del oxígeno pues es 16. Todo esto pues está en tu tabla periódica, no es necesario que te lo sepas. Y pues ya efectúas tus divisiones y te quedan pues estas cantidades. Y ahora vas a buscar la más pequeña, que en este caso la más pequeña pues sería 0.02908 moles. Entonces vas a dividir entre esta cantidad con todo y mol incluido. Vas a dividir entre esta cantidad a todos, a los 3. Entonces los divides a los 3 y una vez que realices esto te va a quedar pues el resultado de las divisiones, que no te va a dar exactamente el número entero, pero te va a dar números así muy muy cercanos al entero. Y pues los vas a tener que redondear, obviamente. Entonces, redondeándolos, pues te va a quedar 3, 5 y 1. Entonces, ¿esto para qué nos dice? ¿Para qué nos sirve? Para encontrar la fórmula empírica. Entonces, nos dice que la fórmula empírica tiene
3 carbonos, 5 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, haciendo eso, la fórmula empírica va a ser C3H5O. El oxígeno pues está ahí solito, ¿no? Ok, pero nos interesa también no solo la empírica, también la molecular. Entonces nos dice aquí que está a 250 Celsius, 750 milímetros de mercurio y que ocupa 629 mililitros de espacio, de volumen. Ok, ya con esto, pues vamos a recordar lo mismo que utilizamos, ¿no? Y también podemos calcular el peso molar de la empírica, que sería 57 gramos molar al menos uno, que esto nos va a servir. Adelante. Ok, entonces ya que calculamos pues el peso molar, vamos a... Esta ya la despejé en el 1, entonces ya no la voy a volver a despejar porque pues ya está despejada y ya no tiene sentido volver a despejarlo. Ya con lo que lo haya despejado una vez, pues vamos a estar utilizando esta. El peso molar es igual a masa por R por T por entre PV. Ok. Y diremos que la presión es 750 milímetros de mercurio. Pero no nos interesa el milímetro de mercurio, hay que recordar que la necesitamos en atmósferas. Entonces tendremos que multiplicar por un factor de conversión. Y el factor de conversión es que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces los milímetros de mercurio lo vamos a poner dividiendo. Es importante que siempre pongamos lo que queremos eliminar dividiendo para que se cancelen. Entonces vamos a poner una atmósfera entre 760 milímetros de mercurio. Realizando esta operación nos va a quedar que la presión será de 0.9878 atmósferas. Ok. ¿Y qué otro no tenemos? El volumen, ¿no? El volumen. Nos lo da en mililitros. Entonces, con los mililitros, pues son 629 mililitros. Vamos a multiplicar también por un factor de conversión. Recordando que un litro son 1000 mililitros. Y como los mililitros es lo que queremos cancelar, los vamos a poner dividiendo de esta manera. Un litro entre 1000 mililitros. Y esto es por lo que vamos a multiplicar. Entonces aquí mililitros con mililitros se cancelan y nos quedan simplemente litros. Y 629 entre 1000 nos da 0.629 litros. Y la temperatura, que acá está, 250 Celsius. A esto le sumamos 273.15 a los Celsius. Y nos va a dar 523.15 grados Kelvin. Entonces ahora sí ya tenemos todo y lo podemos reemplazar en la fórmula del peso molar, que la masa ya la tenemos, es 1.65. R es la constante. T ya lo tenemos. Presión ya lo tenemos. Y volumen también. Entonces nos queda de esta manera. Recuerda, R es la constante del gas ideal, que es 0.082 atmósferas litro mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1. No sé cómo me sé eso, pero me lo sé. Y pues lo demás es simplemente introducir los datos que acabamos de convertir. Entonces, al realizar toda esta operación aquí, atmósferas con atmósferas se cancelan, litros con litros, Kelvin a la menos 1 con el Kelvin normal se quedan a cancelar. Nos va a quedar simplemente gramos por mol a la menos 1, o sea, gramos entre mol. Da igual cómo las escribas, si como gramos mol a la menos 1 o como gramo entre mol. Es lo mismo, significa lo mismo, representa lo mismo. Es la misma cosa, pero escrita de otra manera. Entonces, con esto nos queda de esta manera. ¿Qué podemos hacer con esto? Establecer una relación entre el peso molar de la fórmula molecular, que es este, con el peso molar de la fórmula empírica, que es este. Entonces, estableciendo esta relación, nos quedará como 114 gramos mol a la menos 1 entre 57 gramos mol a la menos 1. Que gramos mol a la menos 1 se cancelan de arriba y abajo. Nos queda simplemente que esta relación será igual a 2. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que la fórmula molecular será como la fórmula empírica. Bueno, eso es obvio porque siempre la fórmula molecular será un múltiplo de la fórmula empírica. Entonces, eso nos quiere decir que la fórmula molecular tiene todos los subíndices multiplicados por 2 de la fórmula empírica. O sea,
Es la fórmula empírica y todos los índices se los multiplicamos por 2. Aquí 3 pasa a ser 6, 5 pasa a ser 10 y aquí es como si hubiera un 1 y pasa a ser 2. Entonces nos queda que la fórmula molecular será el C6H10O2. Y con esto ya queda como tal el problema 2. Ok. Ahora vamos con el 3, que este es el más facilito. Nos dice que el nitrógeno y el oxígeno forman muchos compuestos. Y nos dice que uno de ellos tiene una masa molecular de 92 gramos mol a la menos 1 y un porcentaje de nitrógeno del 30.43%. Y nos pide determinar la fórmula empírica y determinar la fórmula molecular. Entonces con esto, pues es el más sencillito de todos como tal. Pues este es un compuesto de nitrógeno y oxígeno. Es eso, simplemente es un N sub X o sub Y. Simplemente va a ser la forma que va a tener, sí o sí. Entonces, la masa molecular nos dice aquí que es de 92 gramos entre mol. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Y pues podemos calcular la masa molecular que tiene el nitrógeno en esta sustancia. Entonces, eso sería el 30.43% que lo vamos a pasar a 0.3043 y lo vamos a multiplicar por la masa molecular para así obtener la masa molecular pero del nitrógeno en esta sustancia. Entonces sería que la masa molecular del nitrógeno nos va a valer 92 gramos entre mol por 0.3043, que es el porcentaje del nitrógeno. Entonces realizando esta multiplicación nos va a quedar que será de 28 gramos entre mol. Y ahora para saber la masa molecular que tendrá el oxígeno, pues basta con restarle la masa molecular de la sustancia total. Le resto la del nitrógeno y pues nos quedaría simplemente la del oxígeno. Entonces la masa molecular del oxígeno será 92 gramos entre mol menos 28 gramos entre mol. Entonces esto nos quedará como 64 gramos entre mol. Entonces podemos eh, ¿cómo se dice? Ok, entonces con estos datos podemos escribir, ¿no? Que en nitrógeno tenemos pues el 28 gramos entre mol y 64 gramos entre mol para el oxígeno. Y aquí pues lo escribo como mol a la menos 1 para más comodidad. Y otra vez aquí voy a volver a hacer lo mismo de dividir entre el peso molar de cada elemento. Entonces el peso molar del nitrógeno pues es 14 y el peso molar del oxígeno pues 16. Entonces haciendo las divisiones va a quedar un 2 y un 4, los cuales ambos tienen mitad. Les puedo sacar la mitad dividiendo entre 2, me queda 1 y 2. Entonces con esto vengo acá y la fórmula empírica me va a quedar que es de el NO2. Entonces con el NO2 pues esta va a ser mi fórmula empírica y también le puedo sacar su peso molar. Entonces el peso molar de la empírica va a ser de 46 gramos por mol a la menos 1 o gramo entre mol. Pues bueno, la manera, para quien no recuerde cómo sacarlo, pues es simplemente sumar el peso molar del oxígeno y sumárselo al peso molar del nitrógeno. O sea, 14 más 16 por 2, 16 por 2 es 32 y 32 más 14 nos da 46. Ok. Entonces, con esto podemos establecer una relación entre el peso molar de la fórmula molecular, que es el que nos dan acá, que es 92 gramos mol a la menos 1, entre el peso molar de la empírica, que será 46. Entonces, establecemos la relación, ¿no? Se cancelan gramos mol a la menos 1 y nos va a quedar que esta relación vale 2. O sea que la fórmula molecular será la fórmula empírica multiplicada por 2, con sus subíndices multiplicados por 2. Entonces la fórmula molecular será el N2O4. Y pues ven, este problema es bien sencillo. No como el siguiente. El siguiente sí es una cosota así, bien fea el 4. Entonces para el 4, vamos con el 4. Nos dice que de la combustión de 10 gramos de un compuesto orgánico se obtienen 8.19 gramos de agua y 0.455 moles de CO2.
Y nos dice que se sabe que en estado gaseoso 1 gramo del compuesto ocupa 1 decímetro cúbico a 4.44 por 10 a la 4 pascales y tiene una temperatura de 473 kelvins. Entonces nos pide determinar la fórmula empírica y nos pide determinar la fórmula molecular. Entonces, y también nos pide escribir la ecuación de combustión de manera ajustada. Y aquí me faltó escribirlo, pero también nos pide comprobar la ley de la conservación de la masa en la ecuación ya balanceada. Ok. Como ven, soy el canto del futuro, viajé en el tiempo porque me di cuenta de que el problema estaba mal y me tocó corregirlo. Y me va a tocar editar y volver a poner esta parte en la que ya tenía y hacer ahí toda una marometa. Pero resulta que me equivoqué en el 4, en una parte donde tenía, y de hecho Chino fue el que me corrigió. Pero aquí ya lo corregí. Y de hecho se me olvidó cambiar el tipo de letra porque lo había cambiado al otro que tengo para los de matemáticas, pero ya me tocó dejarlo con eso porque yo lo había acabo de corregir. Y por eso sí ya sabe también el cambio de letra diferente y toda la cosa. Y pues bueno, es el mismo problema, ¿no? De la combustión de 10 tal. Ok, el problema es el mismo, eso sí lo escribí bien. Lo que me equivoqué fue en que, miren, voy a hacerlo aquí otra vez desde cero. Primero parto de que el número de moles es igual a la masa entre el peso molar. Entonces, por lo tanto puedo despejar a la masa como el número de moles por el peso molar. Para de esta manera yo poder obtener la masa del CO2 porque tengo moles del CO2. Entonces, ya con esto puedo calcular la masa del CO2 como el número de moles de CO2 por el peso molar del CO2. Que pues el peso molar es 44 gramos entre mol. Que pues esto ya se deben saber que es sacando los 12 gramos mol del carbono con los 32 del O2. Entonces al hacer esto, pues nos queda que la masa del CO2 son 20.02 gramos. Ok, ahora, los gramos de carbono, ¿cómo los puedo obtener? Con un factor gravimétrico. Pero el factor gravimétrico lo voy a multiplicar a una sustancia que contenga carbono. En este caso, la sustancia que contiene el carbono es el CO2, que es justamente el que acabo de calcular su masa. Entonces, los gramos de CO2 va a ser los gramos de carbono van a ser los gramos de CO2 multiplicados por un factor gravimétrico. Y el factor gravimétrico va a ser justamente, ahí está, el peso molar de la sustancia de la cual yo quiero encontrar sus gramos entre el peso molar de la sustancia por la cual estoy aquí, como quien dice, estoy agarrando para aplicar el factor gravimétrico, o sea, que es el del CO2, o sea, al hacer la masa del CO2 debo de dividir entre el peso molar del CO2. Y pues al hacer esta operación se me cancelan gramos mol a la menos 1 y me va a quedar 5.46 gramos. Y para calcular los gramos del hidrógeno es exactamente la misma idea. Pero ahora lo hago con una sustancia que contenga el hidrógeno, que es el H2O. Entonces, agarro los gramos del H2O, que son 8.19, y a esos los voy a multiplicar por un factor gravimétrico, que será ahí está. Como quien dice, el peso molar del hidrógeno, que es del que quiero encontrar sus gramos, dividido entre el peso molar del agua, del cual estoy aplicándole a ese el factor gravimétrico. Entonces va a ser 1 gramo entre mol por mol a la menos 1 o 1 gramo entre mol, o sea, es lo mismo, dividido entre 18 gramos por mol a la menos 1, siendo este el del hidrógeno y este el del agua. Pero ojo aquí, que como el hidrógeno tiene dos hidrógenos contenidos en el agua, debo de multiplicar por ese 2 que está en el subíndice. Debo de multiplicar por 2 a esta cantidad. Y ahora sí voy a obtener que la cantidad de gramos que hay es 0.91 gramos. Ok. Y ahora para calcular la cantidad de
como quien dice, de oxígeno, porque pues, el compuesto orgánico está formado de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, para encontrar los gramos de oxígeno, basta con a los 10 gramos restarle los 5.46 y los 0.91. Entonces, al hacer esta resta, me va a quedar que los gramos de oxígeno son 3.63 gramos. Ok, ya con esto puedo hacer lo mismo, ¿no? Que hacía, de que acomodaba mis elementos y dividía cada uno entre su peso molar. El del carbón es 5.46 gramos entre, entre 12 gramos por mol a la menos 1. O por 12 gramos entre mol, o como lo quieran escribir. El hidrógeno es 0.91 gramos entre 1 gramo por mol a la menos 1. Y el del oxígeno es 3.63 gramos entre 16 gramos por mol a la menos 1. Entonces, al hacer cada una de las divisiones, va a quedar pues esto de aquí. Y aquí fue donde me había equivocado en el otro. Aquí había puesto 4.55 como acá arriba. Pero era 0.91, que esto fue donde me equivoqué. Entonces dividimos a cada uno por el más chiquito. Y aquí el más pequeño, el más chico, es el 0.2269. Y lo divido con todo y mol para que se me cancelen moles. Entonces, al hacer cada una de las divisiones, me va a quedar como 2, 4 y 1. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que mi fórmula empírica, la fórmula empírica, va a contener 2 carbonos, 4 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, la fórmula empírica será esta: el C2H4O, que me quedaba como C2H2O normal, y ahí fue donde me equivoqué. Entonces podemos calcular su peso molar de la empírica, que será 44 gramos por mol a la menos 1. Ok, ahora bien, voy a calcular el peso molar de la fórmula molecular. Entonces, para encontrar su peso molecular, su peso molar que diga, voy a utilizar la ley de los gases, la cual ya había despejado hace rato, que era esta, la de peso molar igual a MRT entre PV. Entonces, de los datos que tengo aquí, pues ya tengo la masa, tengo R, pues es la constante de los gases ideales, la temperatura, que ya la tengo en kelvins, la presión la tengo en pascales, la necesito convertir a atmósferas porque la uso en atmósfera, y el volumen lo tengo en decímetros cúbicos, que lo tengo que convertir a litros. Entonces, los pascales, pues tengo 4.44 por 10 a la 4 pascales, eso es lo que tengo de presión. Entonces tengo que multiplicar por un factor de conversión. Para eso hay que recordar que una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Sí, creo que era eso. Entonces, para que el factor de conversión me sirva, tengo que poner los pascales dividiendo. De esta manera, que una atmósfera es igual pues a 101.325 pascales. Pues aquí cancelo pascales con pascales. Entonces, pues ya me queda la presión en atmósferas, que es 0.4382 atmósferas. Para el volumen, tenemos un decímetro cúbico. Pero es importante que sepan que un decímetro cúbico es lo mismo que un litro. Entonces el volumen es exactamente igual a un litro. No tenemos que aplicar ningún factor de conversión. Entonces ya podemos aplicar directamente la fórmula, ¿no? Y introducimos cada uno de los datos. La masa es 1 gramo. Como quien dice, R, pues es la constante, que es 0.082 atmósferas litros mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1. La temperatura ya nos las daba el problema, que era 473 kelvins. Y la presión ya la tenemos, y el volumen también. Y pues ya simplemente es hacer esta operación, que nos da como resultado 88 gramos entre mol, o 88 gramos por mol a la menos 1. Entonces podemos establecer una relación entre el peso molar de la fórmula molecular, que es este, y el peso molar de la fórmula empírica, que es este. Entonces, al hacer la división de
88 gramos por mol a la menos 1 entre 44 gramos por mol a la menos 1. Nos da como resultado 2. ¿Y qué nos dice este 2? Que la fórmula molecular está duplicada en 2 a la fórmula empírica, o sea que es un múltiplo de en 2. O sea que la fórmula molecular será la misma que pues, la empírica, obviamente, pero multiplicada por 2. O sea que en vez de C2 será C4, en vez de H4 será H8 y en vez de O1 será O2. De esta manera. Y ahora bien, para el inciso C que nos piden escribir la ecuación de combustión ajustada y también tenemos que comprobar la ley de la masa, que se me olvidó escribirlo ahí. Entonces, como se me olvidó escribirlo, pues ahorita también lo voy a hacer, pues, pero bueno. Entonces, hay que recordar que una combustión de un compuesto orgánico es cuando este compuesto orgánico está reaccionando con oxígeno diatómico y forma dióxido de carbono y agua. Entonces se podría escribir de esta manera, como aquí utilizo alfa, beta, phi y psi para ponerlos como los coeficientes de la ecuación, pero pues representan letras cualquiera, perdón, números cualquiera. Entonces, de esta manera se escribiría la ecuación de combustión, la reacción, como el compuesto más O2 que produce CO2 más agua. Entonces con esta pues lo que ocupamos balancear. Entonces vamos a balancear. Tenemos esta aquí y pues aquí lo haremos por tanteo. Así al tanteo. Entonces entran 4 carbonos y acá deben de salir 4, ok. Y ahora acá entran 8 hidrógenos y acá me salen 2, entonces pondría aquí un 4. Entonces ahora, ¿cuántos hidrógenos me saldrían? Me quedarían 4 por 2, 8, más 4 por 1, que me darían 4, más los 8, me darían 12 que saldrían. Y de acá entran 2 y 2, 4. Entonces aquí me iría un 5, para que me quede 5 por 10, más los 2, 12 y me quede ya ajustado. Como tal no voy a escribir el procedimiento, pero pues ya aquí lo pongo directamente balanceado. Entonces al balancear me queda de esta manera. Yo ahora ocupo comprobar la ley de la conservación de la masa. Para comprobar la ley de la conservación de la masa, pues tengo que identificar cuántos moles de cada uno pondré. Entonces es un mol del compuesto orgánico más 5 moles del oxígeno, que es lo que tiene aquí el coeficiente 5, entonces son 5 moles. Esto es igual a 4 moles, que es el coeficiente de CO2, más 4 moles que es el coeficiente, también hay que ver cuáles son los coeficientes, son 4 moles del agua. Y aquí vamos a poner cada uno de los pesos molares. Entonces, calculando el peso molar del compuesto orgánico, me da 44, ¿no? Daba. Creo que sí, daba 88. El de aquí me da simplemente 2 por el 16 del oxígeno, que da 32. Y este que era 2 por 16 me da 32, más los 12 me da 44 y este es 18. Entonces los ponemos allí con los gramos mol. Entonces mol con mol se me van a cancelar, ¿no? Y me va a quedar de esta manera, como 88 gramos más 160 gramos es igual a 176 gramos más 72 gramos. Entonces haciendo las sumas en cada lado, me va a quedar como que 248 gramos es igual a 248 gramos, lo cual es completamente cierto, por lo cual queda comprobada la ley de la conservación de la masa. Y yo allá, ya los dejo otra vez con el orto y último, ya para acabar porque hace calor. No sé. Nos dice, un compuesto orgánico está formado únicamente por carbono, hidrógeno y azufre. Entonces ya nos da información de nuestro compuesto con el que vamos a trabajar, que solamente se compone de carbono, hidrógeno y azufre. Nos dice que cuando se queman 3 gramos del mismo, se obtienen 6 gramos de dióxido de carbono y 2.46 gramos de agua. Nos dice que también que cuando se vaporizan 1.5 gramos de dicho compuesto, ocupan 1.13 litros a 120 Celsius y a 0.485 atmósferas. Nos pide determinar la fórmula empírica y determinar su fórmula molecular.
Entonces pues vamos a hacer todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Vamos a hacerlo con un factor gravimétrico. Entonces hay que ver que tenemos aquí. Tenemos los gramos del CO2 y los gramos del H2O. Entonces con esto podríamos usar un factor gravimétrico para encontrar los gramos del carbono y los gramos del hidrógeno. Y a esos gramos se los restamos a los 3 gramos del compuesto para obtener los gramos del azufre. Entonces con eso vamos a obtener los gramos de cada elemento que hay. Entonces los gramos de carbono será igual a 6 gramos por factor gravimétrico, que será lo que el peso molar de lo que queremos obtener, que el peso molar de lo que queremos obtener es el peso molar del carbono, o sea, el peso molar del carbono es 12 gramos por mol a la menos 1, entre el peso molar de la cantidad de sustancia que tenemos, por la cual estamos multiplicando. Entonces aquí, como lo que tenemos es los gramos del CO2, los 6 gramos son de CO2, entonces vamos a dividir entre vamos a dividir entre el peso molar del CO2, que son 44 gramos por mol a la menos 1, y aquí se cancelan estos con estos. Entonces, al hacer esta operación nos va a quedar que los gramos del carbono son 1.636 gramos. Estos son de carbono. Ahora de hidrógeno hacemos lo mismo. Entonces hay que recordar que el que tiene el hidrógeno es el H2O, que nos tiene 2.46 gramos. Entonces, a 2.46 gramos del agua, que aquí si me pasó ponerle gramos, me comí la unidad. Muy mal ahí de mi parte. Pero ahí va un gramo, importante. Lo multiplico por el peso molar del hidrógeno, que es el que quiero obtener, y lo divido entre el peso molar del agua, que es la cantidad de gramos que tengo. Y como el agua tiene 2 hidrógenos, lo multiplico por la cantidad de hidrógenos que tiene el agua, que es 2. Ok. Y haciendo esta operación nos queda 0.273 gramos. Aquí les digo que me comí los gramos, pero ahí va un gramo. Ya ahorita no lo puedo corregir. Ok. Y entonces para encontrar los gramos de azufre, pues será que a los 3 gramos del compuesto les resto los gramos del carbono y les resto los gramos del hidrógeno. Es así de simple. Y pues haciendo esta simple resta nos queda que los gramos de azufre es 1.91 gramos. Ok, ¿no? Hasta aquí todo bien. Entonces ahora podemos hacer lo mismo, ¿no? De que dividimos entre el peso molar de cada uno. Entonces ubicamos carbono y a los 1.636 gramos de carbono los divide entre el peso molar del carbono, que es 12 gramos por mol a la menos 1. Y con el hidrógeno también hago lo mismo, que son 0.273 gramos, que los voy a dividir entre el peso molar del hidrógeno, que es 1 gramo por mol a la menos 1. Y también del azufre, que el del azufre es 1.091 gramos, que lo divido entre el peso molar del azufre, que es 32 gramos por mol a la menos 1. Entonces realizando cada división nos queda 0.363 mol, 2.273 mol y 0.0341 mol. Entonces aquí ahora estos tres los voy a dividir entre el más pequeño. Entonces aquí el más pequeño hay que darnos cuenta que es 0.0341 mol. Y lo divido con todo y mol para que se cancelen los moles. Entonces al hacer la división a todos nos va a quedar de esta manera, ya redondeado a enteros. Este nos va a dar 4, esta división nos da 4. Y esta nos da 8 y esta 1 obviamente. Y importante que se cancelaron los moles. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la fórmula empírica va a tener 4 carbonos, 8 hidrógenos y un azufre. Entonces con esto vamos a tener que la fórmula empírica será el C4H8 y un S. Y pues si calculamos su peso molar nos dará 88 gramos por mol a la menos 1. Pues aquí pues, simplemente sumar los 4 del carbono y así. Los 8 del hidrógeno y el del azufre. Entonces hay que usar esta, la de el peso molar es igual a MRT entre PB, porque ya tenemos acá lo demás, ¿no? De
los demás datos de la masa, que es 1.5, el volumen, que es 1.13 litros. Tenemos la temperatura, que nada más es de sumarle los 273, que si no me equivoco aquí no puse ya no puse la conversión de Celsius a Kelvin, pero sí, también lo puedes poner ahí. Pero pues se sobreentiende, ¿no? Pues es algo muy sencillo, nada más sumarle 273.15. Entonces nos queda esto aquí, se cancelan atmósferas con atmósferas, litros con litros, Kelvin con Kelvin. Nos queda que el peso molar será 88.2 gramos por molar a menos 1. Entonces aquí ya no es necesario hacer una relación, porque simplemente compararlos y darnos cuenta que son prácticamente iguales, ignorando ese punto 2 que es por cierto margen de error, pues es realmente prácticamente el mismo peso molar, o sea que la fórmula molecular seguirá siendo la misma que la fórmula empírica. Y ya con esto queda el 5. Que les digo que aquí tengo, de hecho, la cancioncita del intro de Breaking Bad. Miren, se los voy a poner y todo, ¿eh? Ahí está, miren. Ahí está. Al rato me mandan por copyright. No sé. No, si ya me han tumbado así de que por derechos de autor y que no sé qué. Que no se me estén etiquetando aquí en un grupo. Pero ya con esto acabo. Están etiquetando y están poniendo cantú, cantú.